¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro Pride Talk, obviamente a través de Pride MX. Yo soy Diana y hoy tengo la fortuna y la verdad el orgullo de traer a una invitada que en lo personal admiro muchísimo y que agradezco mucho que tenga la apertura de estar aquí. Hoy estamos con la senadora Xóchitl Gálvez. ¿Cómo estás, senadora? Hola Diana, qué gusto saludarte aquí, a todas, a todos y a todes. Me encanta. Fíjate, la verdad es que me gusta mucho, como lo digo ahorita, esta apertura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro Pride Talk, obviamente a través de Pride MX. Yo soy Diana y hoy tengo la fortuna y la verdad el orgullo de traer a una invitada que en lo personal admiro muchísimo y que agradezco mucho que tenga la apertura de estar aquí. Hoy estamos con la senadora Xóchitl Gálvez. ¿Cómo estás, senadora? Hola Diana, qué gusto saludarte aquí, a todas, a todos y a todes. Me encanta. Fíjate, la verdad es que me gusta mucho, como lo digo ahorita, esta apertura de poder platicar con ustedes y de poder traer temas que de repente no se hablan en otros espacios o que de repente cuesta un poquito de trabajo como platicar. Y aquí en Pride siempre estamos como con la intención de buscar abrir nuevos caminos, de encontrar, platicar sobre los asuntos que nos están pues, causando problemáticas dentro de la comunidad, ¿no? Sé que usted es la otra vez me encantó porque vi una entrevista y dijo que es una rebelde, ¿no? Sí, una rebelde pero con causa. Exactamente, es una rebelde con causa. Sí, sí, Yo, sí. yo tuve mi primer acercamiento con usted cuando era alcaldesa de la Miguel Hidalgo Ándale. y me encantó porque, o sea, muy preocupada por asuntos ambientales, muy preocupada por las mujeres, por las comunidades indígenas. No es el político al que estamos acostumbrados a ver todos los días. ¿Cómo empieza esta historia de Xóchitl Gálvez y cómo estamos hoy en día aquí sentados en la Cámara, en el Senado? Pues la historia empieza en Hidalgo, en una Okay. comunidad indígena donde las mujeres pues difícilmente teníamos oportunidades. Éramos vistos como burros de carga, o sea, a cargar la leña, a cargar el agua, echar las tortillas, plancharle a los hombres, lavarle a los hombres. Y pues esta visión a mí no me gustaba para nada. O sea, yo tenía como idea de ser algo distinto. Yo no me imaginaba ubicada ahí, casada con un hombre violento, borracho, alcoholizado todo el tiempo, trabajando todo el tiempo. Y pues decido salir de mi comunidad y venirme a la ciudad a buscar ese sueño de... Al principio no sabía muy claro ¿De qué qué? quería hacer, pero sí sabía que no quería quedarme allá el resto de mi vida. Y me vengo a México a estudiar ingeniería En computación. a la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En la UNAM. Y eso creo que fue el gran cambio que me permitió romper pues, todo tipo de paradigmas. O sea, dejar la violencia, dejar la pobreza, pero obviamente enfrenté otro tipo de violencia acá. O sea, Claro. la discriminación, el que se burlaran de mí por cómo hablaba, cómo me vestía. O sea, el insulto favorito de alguien que te ve pues de una manera distinta, pues es pinche india, ¿no? O sea, Sí. es como que te va a ofender. Y pues yo empecé como a entender un poco por qué había tanta violencia sexual también, ¿no? O sea, ¿El acoso? sí, de vivir en una comunidad donde no se nos hablaba nada de sexualidad. O sea, me acuerdo que mi mamá lo único que me dijo es, de hoy en adelante no te puede tocar un hombre porque te embaraza. Yo no ¡Ay, sabía qué fuerte! o dónde era la tocada, ni cómo era la tocada. O sea, de que así, ya embarazada, claro, qué miedo, ¿sí? Imagínate qué miedo ser información. Y obviamente ya mi hermana ahí me fue como explicando, las amigas como que te van explicando. Pero pues sí, y aquí en la ciudad, pues en el metro te metían la mano, en el transporte público, tipos que de repente yo estaba esperando mi combi o mi camión y se paraba un tipo masturbándose. Sí. O sea, una cosa espantosa, espantosa venir de una comunidad. Entonces de repente yo no sabía si estaba mejor en mi comunidad Sí. o en esta mega ciudad tan violenta. O sea, una vez que un tipo me atacó saliendo, yo vivía en un cuarto de azotea en Iztapalapa, salía a las 5:30 a trabajar. Y de ahí hasta la UNAM. No, entraba a trabajar de telefonista y luego entraba a las 6:30 a trabajar y salía a las 3 y a las 4 entraba a Ciudad Universitaria y salía a las 10 de la noche y de ahí regresaba a Iztapalapa, llegar casi a medianoche. O sea, muy difícil, pero pues es a donde me alcanzó para pagar la renta, ¿no? Claro. O sea, acá por la Roma, por Avenida Universidad, pues era impagable. Finalmente, pues adaptarte, aprender a defenderte, empoderarte. Me tuve
que volver pues muy valiente, muy entrona. Ya era, pero pues, tuve que potenciar y finalmente pues sí estudié ingeniería y la vida me cambió porque me volví una muy buena programadora de temas relacionados pues, todo a inteligencia artificial, robótica y estas cosas que las mujeres no hacían en mi pueblo, por supuesto, pero y yo decidí hacer. Es que aparte, o sea, te escucho y me parece impresionante como estos cambios, ¿no? Porque hay mucho estigma sobre lo que debe de ser la mujer o lo que debía de ser, y sobre todo en el México de hace tiempo, ¿no? Ahorita, en teoría, tendríamos que decir que estamos cambiando. ¿Cómo sientes el México de hoy? Yo sí lo siento cambiando. ¿Sí? O sea, sí siento que hoy podemos hablar temas de manera abierta. Por ejemplo, a ver, mi abuela se murió de 34 años, con 8 hijos, y yo creo que ni se imaginó qué iba a hacer en su vida o para qué estaba en esta vida. Mi madre no se murió tan joven, se murió de 70 años, pero nunca escuché que reclamara la violencia en la que vivía, la pobreza en la que vivía. Yo finalmente me atreví a romper, aunque confieso que cedí a la presión de casarme joven, porque era tal la violencia hacia mi madre, porque era una, pues así horrible, ¿no? Una puta. Era Para, libertina. así me decían la gente de manera agresiva allá en el pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque iba a Europa, porque venía, porque andaba por todos lados, porque iba con hombres a mi pueblo. Claro. Entonces era como vista muy rara. Y tengo una hija que tiene 33 años, que es soltera, que es independiente, y digo, ni quién la presione a cuando te casas, porque, o sea, no, antes eso era como obligado en la comida. Yo ya iba a ser rifada, yo ya, o sea, me había quedado a los 24 años. Claro. Entonces sí es como un cambio, sí las cosas han cambiado. Yo estoy convencida que seguimos aprendiendo todo el tiempo, pero sí me gusta más esta época con el internet, con las redes sociales, donde puedes discutir y debatir temas. Ojalá aprendamos a respetarnos un poco más en esta diferencia de opinión, pero me encanta vivir en esta época de tecnología. De tecnología, de avances, sí, de hablarlo, de platicarlo. Y era lo que platicábamos un poquito ahorita fuera de la cámara, ¿no? Cómo de repente, pues, nuestros privilegios en algún punto, pues, nos atraviesan y no tal vez te sientes como tan relacionado. Pero cuando tienes a alguien que ya vivió, que ya lo sintió, que ha sido agredida, que ha sido violentada, que conoce el machismo de primera mano, ¿no? De la persona que más debería de amarte, que más debería de cuidarte. O bueno, esto es muy romantizado, ¿no? Pero en teoría ya lo viviste. Entonces, hoy en día te presentas ya en un puesto, en varios puestos, porque has tenido una carrera también impresionante. Y creo que sí puedes aportar dentro de las comunidades o dentro de la población LGBT. Una de las cosas es que sentimos que falta empatía, ¿no? Que no hay como mucha comprensión, que hablamos de un tema de igualdad, pero cuando estamos buscando equidad. Y sí creo que hay como varias cosas. Ahorita me preguntabas que cómo había salido yo del closet, ¿no? Que cómo había sido mi transición, cómo lo había superado y demás. A mí me preocupa, ¿tú crees que hoy en día para la comunidad o para las poblaciones LGBTQ+, existen realmente espacios seguros? Espacios seguros en cualquier aspecto. Híjole, estamos trabajando en eso, pero yo creo que falta mucho que hacer. Pero es que mira, imagínate que ni siquiera las mujeres estamos seguras. Exacto. ¿No? O sea, que somos un 50% de la población de este país y no estamos seguros. Pues obviamente dentro de la comunidad LGBTQ+, pues yo veo las quejas de la discriminación que sufren, de la violencia que sufren, de la estigmatización, y yo creo que el primer espacio es su casa. Si se sintieran seguros en la casa, pues hablarían abiertamente con sus padres de su preferencia sexual. Pero saben que si lo dicen, pues a lo mejor su padre va a reaccionar de manera violenta, ¿no? Para empezar. Sí. Dos, va a reaccionar violenta con su mamá, porque la va a culpar de ser la responsable de sí, que... porque siempre tiene que haber un culpable. No, sí. Sí, porque el papá no es culpa de nadie. No. O sea, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que, pues, que las personas tienen derecho a ser, punto, lo que sea, lo que quieran, como sean, pero que son tus hijos y los tienes que amar, o sea, pero creo que ahí hace muchísima falta hablar de este tema con las familias. A veces pienso que la iglesia ha tenido mucha culpa de estos temas, como si por tener una preferencia sexual distinta no creyera
creyeras en Dios, ¿no? O sea, o si crees o no crees en Dios, pues eso es independiente. Entonces, todo esto tiene que venir con un cambio cultural, pero sí creo que esta generación de ustedes sí trae otro chip. O sea, sí, y va a ser demasiado rápida. O sea, como que tardamos muchos siglos y décadas en llegar a donde estamos, pero pienso que justo por la información, la tecnología, la velocidad con la que se socializan las cosas, sí pienso que los jóvenes de ahora pueden aspirar a tener una vida mucho menos violenta dentro de la casa. Y luego los espacios educativos tienen que trabajar estos temas. Obviamente el bullying siempre ha existido, pero el bullying a un chico que tiene una preferencia sexual distinta, tengo la impresión que es todavía más violento, ¿no? O sea... Hay espacios más inseguros que otros, claro, no, sí. Pero como que se van contra él, ¿no? Sí. Siempre el buleador busca a qué persona bulear y estos chicos tienden, pues por sus inseguridades, por sus miedos, a ser más susceptibles de sufrir bullying. Entonces, todas las escuelas tendrían que tener algo que me gusta, que son los centros de igualdad, que son espacios dentro de las escuelas para la comunidad LGBTQ+, pero también para los que no son parte de la comunidad, para entender muchos de los temas, porque pues un chico ha sido educado en su casa con todos estos prejuicios, con toda esta violencia hacia las personas con una preferencia sexual distinta, pues ese chico va a replicar esas conductas en la escuela. Entonces ese chico pues, tendría que ir a este lugar para entender y entonces respetarnos entre todos. En los centros de trabajo igual. Digo, aquí en el Senado, pues deberíamos de tener un espacio también, como los establecen en muchos lugares para las mujeres. Sí. O sea, ¿por qué hay refugios para mujeres? No sé, pues justamente porque no se sienten seguras en otros su espacios, casa, ¿no? O en otros espacios. Entonces sí siento que tenemos que trabajar de entrada en las casas con los padres para que pues, la posibilidad de tener un hijo con una preferencia sexual distinta es alta, o sea, existe y pues tienes que prepararte para ver cómo vas a abordar el tema. Creo que cuando la gente recibe un poco de información en general, las cosas caminan bien, porque finalmente el amor de los padres hacia los hijos es tremendo y sí. Creo que nada más es un poco de orientación. Y me encanta que hoy los trabajos tienden a ser mucho más inclusivos, no solo con la comunidad LGBTQ+, sino con las comunidades indígenas, con las personas con discapacidades, pero no está tan fácil. O sea, por un lado dicen que son incluyentes, inclusivos, pero a veces no necesariamente lo llevan a cabo lo Exacto. Que dicen en el papel, ¿no? Sí, creo que hoy en día, como bien lo comentas, hemos estado avanzando en materia de inclusión, en materia de no discriminación, pero sí seguimos sesgados, ¿no? Y evidentemente cuando hablamos de la Ciudad de México, bueno, hablamos de un espacio que en teoría es libre de violencia, que es un lugar seguro, espacios seguros como Zona Rosa, ¿no? Pero también esos mismos espacios de repente nos ubican en algún tipo de violencia, ¿no? Porque saben que ahí se juntan, ¿no? Entonces, de repente sí llega a suceder que no existen estos espacios o que los espacios que se supone que tendrían que ser seguros han sido utilizados para otra cosa. Entonces, sí creo que hay una diferencia, definitivamente, pero sí creo que tenemos que avanzar un poquito más como en esos cuidados, ¿no? Y esto que hablas tú sobre la sensibilización de las demás personas, creo que es importantísimo. ¿Cómo le llegamos a un papá, cómo le llegamos a una mamá que está viviendo en una comunidad, ¿no? Que están fuera de la Ciudad de México? ¿Cómo les hablas? ¿Cómo le dices, oye, pues está bien que tu hijo tenga una orientación sexual distinta, ¿no? Porque de golpe nos atraviesa el machismo, ¿no? En un país que es altamente machista, con feminicidios altísimos. ¿Cómo le hablamos a esos papás y a esas mamás? Mira, pues hay comunidades como la Zapoteca, donde los mushes no tienen mayor problema. O sea, hay una libertad, hay una transparencia en el hijo que decide su preferencia sexual y la comunidad lo arropa, lo ve, lo cuida. No es tan generalizado. Creo que la religión católica sí tuvo mucho que ver con toda esta bola de prejuicios. Digo, ya el Papa
ha dicho y ha mandado mensajes a los religiosos que dejen de estigmatizar a los jóvenes, a las jovencitas, en general a la comunidad. Pero pues hay quien no quiere escuchar. Yo misma estoy en un partido que durante mucho tiempo, pues aparentemente estos temas, pues no se tocaban, mira, ya lo dijiste. no sí, se tocaban, sabe que es ¿no? un partido conservador. O sea, pero me encanta que, por ejemplo, Andrés Ataide, el presidente del PAN en la Ciudad de México, es un chavo mucho más abierto, donde ya dentro del PAN se abrió un espacio para hablar de estos temas, para debatirlos, para discutirlos. O sea, así están cambiando los tiempos. Entonces, en las comunidades indígenas, yo me recuerdo en mi pueblo, había un chico de una familia muy poderosa y muy rica, porque son los únicos que tenían una casa de 3 pisos, pues que todo el mundo en el pueblo decía que pues, eran los ricos. No, pues que tenía otra preferencia sexual. Ah, su hijo, ok. Su hijo. Y entonces, él se tuvo que ir del pueblo. O sea, no hubo manera de ser aceptado ni por su familia, ni por la comunidad. Al final era una chica, porque se convirtió en mujer, guapísima, pero guapísima. Yo la vi años después que regresó al pueblo y era una cosa impresionantemente bella de cabello y tenía facciones muy bonitas. Murió fuera del pueblo, pero qué dolor para ella y qué incomprensión del pueblo. Entonces, yo creo que estos temas, estos programas, las redes sociales, este canal de ustedes en YouTube, este portal, pues puede ser la vía para que una mamá que quiere aprender, que quiere entender, que sospecha, porque eso las mamás lo sabemos. Sí. O sea, nos podemos hacer güeyes, pero sabemos perfectamente porque conocemos cada uno de los hijos. Uno de los mejores amigos de mi hija Diana, en la escuela se juntaban, siempre estaba con las niñas, hacía cosas de niñas. Uh-huh. Que también esto de por qué estas cosas son de niñas y de niños, me encanta. ¿No? Sí. ¿Por qué porque un juego tiene que ser de un género en específico, ¿no? Sí, claro. Yo, como siempre hice cosas de niños. Digo, salir del pueblo y irte a estudiar informática, bueno, desde ahí. No, y hacía cosas de niños, hacía cosas disruptivas, cosas de irme al cerro, de ir al canal, de hacer cosas o sea, así era como... Sí, estereotipadas para los hombres. Para los hombres, ¿no? Claro. Bueno, él dice, yo siempre supe, ¿no? Desde claro. los 7 años, o sea, pues la mamá seguro. Sí. Bueno, pues al final yo creo que si una mamá tiene o quiere aprender, pues hay lugares hoy donde puedes tener toda la información del mundo. No puedo entender una comunidad que no está informada, que no tiene acceso a internet, que no, claro. Pero yo creo que inclusive allá no sale nunca del closet. Ese es otro tema. Por el temor, ¿no? Prefieren tener una vida de infelicidad. Es increíble eso, pero se quedan ahí. Y acá también. Acá hay muchos también, ¿no? Sí, también hay como, justamente creo que las condiciones, aunque sí tienen que ver con el espacio geográfico donde estás, también tienen mucho que ver justo como dónde te toca vivir, ¿no? En qué espacio, con qué papás, con qué hermanos. A veces la violencia no está en casa, a veces está afuera. Esto que nos comentabas, ¿no? Como el bullying que de repente se vive. Y te lo iba a preguntar ahorita, igual, espero no te ofenda, pero ¿nunca te dijeron con estas actitudes, con esto echado para adelante, como seguro es machorrado, una cosa así? Ah, sí. Sí, ¿no? Porque me suena. No, sí, porque sí, yo era machorra, ¿no? Sí, como que pues seguro, porque, o sea, te aventaste a salir, hacías cosas de hombres. Sí. Entonces digo, seguro en aquellos tiempos, porque a mí me tocaba, ¿no? Cuando yo hacía este tipo de cosas era, ay, esta es machorrita, ¿no? Y esta palabra que hoy en día las comunidades y las mujeres, ¿no? Sobre todo las mujeres de la diversidad, estamos volviendo a resignificar, ¿no? Me dices lencha, pues sí, soy lencha. Me dices machorra, pues sí, soy machorra. O sea, es como volverlas a agarrar y empezarles a quitar ese dejo de ofensa. Porque se ha utilizado por muchos años y hay mujeres que han sido asesinadas al grito de esto, ¿no? Lo que se decía mucho, por ejemplo,
¿Qué opinas tú del grito homofóbico que sucede en los estadios? Este famoso puto que le avientan al portero y que hay como mucha gente como dice, no, no, no. ¿Cómo lo...? Es que hay dos connotaciones. Yo Ujú. debo confesar que en mi pueblo esa palabra no se usaba ¿Para denigrar? para hablar de los gays. Wow. No. Esa palabra se usaba para alguien que era como sacón, Como cobarde. como cobarde. Ujú. No tenía la connotación De una persona de gay. una persona gay. Ok. Esa connotación la aprendí aquí en la ciudad. Mm. O sea, De que se referían a los gays, a los gays. de esa manera. Ajá. Qué loco. No, ahí es más bien, eres un rajón. Eres un puto, eres un rajón, eres un sacón, eres un cobarde. Sí, que tiene, o sea, en palabras más grandes es como a las personas que son gays se les tacha como de actitudes femeninas y las Exacto. mujeres somos cobardes. Las mujeres no son Por aventadas. eso la usaron para nombrar a las personas gay. ¿Sí? Entonces, ahora, yo no sé si la connotación en el fútbol es por eso, o era porque era cobarde el portero. Pues creo que tiene como las dos cargas, ¿no? Pues puede ser, pero pues mira, si ya mejor no se usa, no se usa. Ya. ¿Qué nos cuesta Nada. prohibirla? Nada. Decir, no hagan eso. O sea, pues sí, mejor quitarlo. Oye, Xochitl, y ahorita que platicaste un poco como esta historia de la mujer trans de tu pueblo, sabemos que dentro de las poblaciones LGBTQ+, hay, ¿no? Hablando de privilegios, hay quienes estamos más cuidados, menos cuidados, en mejores espacios, pero precisamente la comunidad trans es una de las comunidades más violentadas, una expectativa de vida de no más de 35 años. ¿Cómo crees que está México tratando hoy en día, o cómo lo está haciendo el gobierno con estas personas que son tan vulneradas? Es que yo sí creo que de repente los gobiernos que se dicen progresistas no son tan progresistas. A mí me pasó como jefa delegacional. Las mujeres trans, seguramente por su vulnerabilidad, no consiguen un trabajo formal. Uh-huh. Les cuesta mucho trabajo emplearse en una empresa, en un banco, no sé, porque obviamente pues a lo mejor al gerente no le gusta que sea un hombre que sea vista de mujer, ¿no? Entonces, o sea, hay mucho, pero a lo mejor tiene un cerebro impecable, una capacidad técnica impecable. O sea, tendríamos que dejarnos de fijar en la apariencia de las personas y empezarnos a fijar en su talento, en su capacidad, en lo que es capaz de desarrollar. Pero no, o sea, por eso nosotros, las comunidades indígenas, somos tan discriminadas. Por la apariencia. Por la apariencia. O sea, claro. Yo digo que en México, más que racistas, somos un poco clasistas. Muy clasistas, ¿no? Todavía, sí. Muy clasistas, pero esos que nombran a los clasistas también son clasistas. Sí. O sea, no se han dado cuenta que son sumamente clasistas. Entonces, ¿por qué tienen que acabar muchas de ellas en la prostitución? Esa es la gran pregunta que nos tendríamos que hacer. Algo no estamos haciendo en la educación, algo no estamos haciendo para su inclusión laboral. Ahora, si ya deciden terminar en la prostitución, pues tendría que ser en condiciones seguras. Exacto. Yo tengo una calle, o como delegada, Ejército Nacional, solían ponerse ellas a prostituirse. Y entonces venían los vecinos a decirme, delegada, el reglamento de justicia cívica dice que está prohibida la prostitución. Bueno, quitemos de la justicia cívica la prostitución, por favor, diputados o quien haga estos reglamentos. En la Ciudad de México hay que quitarlo. Esta es una ciudad de vanguardia, no debería de estar prohibida la prostitución ni de las chicas trans ni de las mujeres cis, claro. ¿No? En general. En general hay que quitarlo de la justicia cívica. Y una vez que lo quitaste de la justicia cívica, hay que reconocer que existe. Okay. Y entonces hay que crear las condiciones. Yo hice una propuesta, a lo mejor estaba demasiado loca, pero que el bajo puente de Ejército se convirtiera en un espacio seguro para ejercer la prostitución. O sea... ¿Y cómo agarraron eso, Dios mío? Mal. Yo decía que tengas baños, regaderas, cámaras,
Sí, de vigilancia, que también las estén cuidando. Que las estén cuidando, que ellas estén sujetas a sanidad, que tengan todo, o sea, en orden. Finalmente, creo que el gran debate es que no debería de haber prostitución. O sea, que nadie debería de ser prostituta. O sea, yo entiendo esa lógica, pero creo que tenemos que separar lo que es violencia sexual, trata. Exactamente. ¿No? Que eso sí es un delito. Eso es un delito y no debe de existir. Pero si hay una mujer adulta que decide dar un sexo a cambio de dinero, lo que tenemos que hacer es quitarnos esta maldita doble moral y aceptar que tendríamos que regular. Exacto. Pero que se considera como un trabajo y que tenga las condiciones para tal. Pues como en otros países. Exactamente. Un trabajo seguro, un trabajo con condiciones laborales adecuadas y pues obviamente no solo a las chicas trans las han matado, también a chicas bisexuales que han sido matadas en moteles. Sí. ¿No? O sea, creo que en general la prostitución es un trabajo que no se hace en las condiciones de seguridad y creo que esos temas se tendrían que legislar a nivel local y quitarnos el miedo los políticos a que vamos a ser señalados y la gente a dejar de utilizar la doble moral, porque pues quien paga, o sea, pero además te voy a decir una cosa, quien más utilizaban sus servicios de repente eran los militares. Sí. O sea, no sé qué fetiche hay, no sé qué cosa, sí. Pero hay un lugar muy cerca del campo militar donde yo me encontraba condones, truzas, todo tirado y tenía que ir a limpiar. Bastante complicado. Eso otro día lo hablamos. Ok, me gusta porque hay chismito en esta conversación y al final de cuentas esto es lo padre, ¿no? Poderte sentar y platicar así de las problemáticas que hoy en día están sucediendo. Hay otro en México y en el mundo en realidad sobre el monkeypox o... ¿Se me fue la palabra? Viruela del mono, ajá, viruela símica. No hay vacunas en México para esto y es un tema que nos sorprende un poco, ¿no? Porque no es que estemos estigmatizando, pero así como sucedió con el COVID, hay poblaciones en riesgo. Y algunas poblaciones en riesgo de ellas son hombres gays, portadores de VIH o que viven con SIDA. Y no se está atendiendo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo lo lees? Pues otra vez como una irresponsabilidad del gobierno, porque ni siquiera estamos en la lista de los países que van a tener la vacuna. No. O sea, ni siquiera hemos pedido la vacuna. No sé si esperamos a que sea ya una crisis sanitaria en todos sentidos. Estaba viendo que en Estados Unidos ya le están pidiendo a la población que acerque a los centros de vacunación. Ya se están vacunando, Ya se están vacunando y en México ni siquiera estamos en la lista para tener la vacuna. Yo presenté un punto de acuerdo para que el gobierno compre las vacunas y para que una vez que estén aquí en México se pueda vacunar de acuerdo a los grupos en riesgo. Me parece que es un tema importantísimo, pero yo diría que... urgente, pero también, por ejemplo, hay otro tema que también está viviendo la comunidad LGBTQ+, que tiene problemas de VIH. Que viven con VIH. Que viven con VIH, problemas. Por ejemplo, antes te daban en las clínicas especializadas el tratamiento. Sí. Y hoy te mandan, si eres derechohabiente del ISSSTE, te mandan al ISSSTE a que te des de alta, a que hagas todo el trámite, pero te quitan el medicamento, o si eres derechohabiente del IMSS. Entonces, o sea, ¿cómo? Pues mejor que el gobierno diga, esta persona es derechohabiente del IMSS y ya entre ellos, a fin que el gobierno compra las cajas para todos. Sí. Entonces es un trámite administrativo, ¿por qué repercutirlo a la comunidad que vive con VIH? Tendríamos que resolverlo de manera más sencilla. Entonces, ese es otro problema que yo he estado recibiendo y también voy a presentar un punto de acuerdo para ese tema. Pero yo lo que les diría es, pues aquí es una puerta abierta para todos estos temas. O sea, encabezo la Comisión de Asuntos Indígenas y bueno, pues ahí de seguido vivo con el tema de discriminación, de violación a los usos y costumbres positivos, no los que
casan niñas con adultos, ¿no? Ese no es una costumbre, Sí. pero sí los municipios que tienen derecho a su autonomía, su libre determinación. Entonces, pues aquí también pueden mandarme información de aquellos temas que les preocupen y Muchas gracias. verme como una aliada. Eso justamente creo que es la manera de resumir esto, ¿no? Necesitamos más gente empática, necesitamos a más gente que esté en puestos de poder apoyando y empujando este tipo pues de situaciones y que las vean, porque al final de cuentas yo iba a preguntarte cerrando un poco como con esta primera parte de la charla, ¿hay un dejo de discriminación dentro del gobierno hacia las poblaciones LGBT? ¿O es un tema de ignorancia o de, pues ahorita hay prioridades y ustedes no me interesan tanto? ¿Cómo lo podríamos leer? Yo sí creo que el presidente es conservador. Yo sí creo que... Sí lo es. Yo creo que, o sea, él izquierda. siempre critica de los conservadores, pero él, no obstante que es un hombre de izquierda, no tiene una... No encabeza causas. Mira, todo este trato que le dio a las mujeres, a mí me parece increíble. Brutal. Que lo haya hecho. O sea, esto de estarle diciendo a la comunidad LGBTQ+, tú necesitas medicamentos, vete al IMSS, o sea, sí, no te los voy a dar. No te los voy a dar. No comprar una vacuna que puede pegarle a esta comunidad, pues porque quien vive con VIH, SIDA, están más propensos. Sí, pues tenemos que cuidarlo muchísimo más. Entonces, a mí sí me ha desilusionado la agenda de izquierda, y ya no te digo de otras cosas, pero apostarle al combustible fósil cuando eres un gobierno de izquierda, o que militarizar al país cuando eres un gobierno de izquierda. O sea, como que yo pienso que en su fondo es bastante más conservador de lo que él mismo reconoce. Entonces, sí, pero pues, a ver, las poblaciones indígenas les ha reducido el presupuesto tremendo. O sea, el INPI tenía 6,000 millones de pesos y hoy tienes poquito más de 4,000, 4,100. O sea, a ver, es la comunidad indígena, los que no tienen agua, los que no tienen luz, los que no tienen drenaje, los que el 75% de las personas que hablan una lengua indígena viven en pobreza. Y reduces el presupuesto para estas comunidades. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, cuando yo estaba, tenía 120 millones, hoy tiene 60. 120 millones sería el equivalente a 200 millones ahorita. Y ellos son los que tienen que traducir a lenguas indígenas muchísimas de las indicaciones, que tienen que trabajar con las comunidades que no hablan español. Muchas veces, pues que llegue esta información de cómo cuidarte del VIH o cómo cuidarte de cualquier otra ITS, claro. Del COVID o cómo, ¿no? O la vacuna del mono. La vacuna, más cómo bien no embarazarte. ¿Sí? Los embarazos en adolescentes está tremendo. O sea, y todo eso pues necesitas traducirlo a las lenguas. Bueno, esta institución que hace esto pues ha reducido el presupuesto. Entonces creo que en general todas las comunidades que no piensan como él o como, o sea, en el fondo no están en su lista. No están siendo, exactamente. Solo para cerrar y ahorita como bueno esta parte de la conversación, me dio mucha curiosidad cuando me presentaron, ¿no? Si eres una mujer, en automático vives un tipo de discriminación. Si una mujer con una orientación diversa, ya sea bisexual, mujer trans, bisexual o pansexual, vives otra violencia, entonces se van acumulando. Pero si eres una mujer indígena y aparte en pobreza, estás en el eslabón más bajo en este país. Entonces creo que esta conversación, hablando como uniendo estos dos puntos, ¿no? Al final de cuentas, ¿cuántas mujeres de las comunidades viven dentro de la diversidad, pero jamás van a salir del closet? Porque están en el punto más bajo, violentadas, lastimadas, y difícilmente podemos hacerles llegar esta información, ¿no? Entonces, está muy interesante poder hacer esta sinergia, poder escucharte desde, obviamente, toda esta comprensión que tienes, todas estas vivencias que tienes, y que aparte estás haciendo cosas reales. Yo lo que les recomendaría es que se vayan del pueblo. Me encanta. Salte de ahí, muévete. No, sí. O sea, a ver. Cuando estamos en las condiciones, sí. O sea, en buscar. Mi caso yo no quería ser pobre, no quería ser violentada y por eso me salí. Pero o sea, a lo mejor si hubiera tenido otra preferencia, me hubiera quedado en Holanda. Me encanta. Un tiempo estuve trabajando ahí, me encantaba el respeto que había hacia todos, hacia la inclusión. O sea, qué maravilla vivir en un país donde se te respete tanto. O sea, sí aspiro que México algún día, hasta los que andamos en bicicleta, ¿no? Sí. No, aquí los que tienen el coche los quieren casi quitar la aventarte, calle, ¿no? sí. O sea, es increíble. Pero creo que es una forma de vida, respetar al otro. Punto. No te importa
qué piensa, qué quiere, a quién quiere, cómo quiere vivir. No, no es tu problema. Cada quien tiene derecho, mientras no se meta o no atente contra tu espacio, pues él tiene derecho a hacer Sí, lo claro. que quiera. Digo, por ejemplo, sí tenía unos vecinos que fumaban marihuana ahí con mi hija, abajo de su depa. Ujú. Digo, pues sí, no las teníamos que chutar nosotros, entonces, cuando lo iba a visitar. Digo, creo que esas cosas sí deberías de ser como más prudente, ¿no? Claro. Poner un extractor y sacar el humo hasta la azotea y no estar afectando a tu vecino. Estoy de Pero acuerdo. eso, nada más con eso, El respeto. el respeto. Se nos vamos a pasar a una parte que en general nos gusta mucho, que se llama los Pride Talkers preguntan, ¿no? Y prácticamente la gente que nos sigue en redes sociales, a través de nuestras cuentas, nos mandan unas preguntitas y bueno, pues nos llegaron algunas que queremos hacer. Entonces, yo paso del tú a usted en 2 segundos, ¿verdad? No pasa nada, Una léela. disculpa. A Si ver. quieres. Tú léela porque tenemos Va, yo la leo. bastantes y tiene una letra Dice, de 3 milímetros. descríbete en 3 palabras. Chingona, trabajadora y entrona. Definitivamente sí es. A ver. A ver. Dice, fíjate, ¿qué cosa popular en la actualidad te molesta? Muy popular el presidente López Obrador. Él sí es popular. Pero a ver, me molesta que no escuche, me molesta que se victimice todo el tiempo. O sea, ay, estoy enfermo. A ver, señora, el problema es que usted nos engañó. O sea, pues está enfermo y todos estamos enfermos de algo, me queda claro. Pero usted cuando le preguntaron si tenía problemas de salud, ¿qué me hubiera costado decir? Sí tengo y fui a esto y no. Ahora nos enteramos por los correos ahí que piratearon. Que Filtrados. Pues que efectivamente tiene problemas de salud. Creo que el problema no es su salud en sí, el problema es el engaño y de esas cosas y de muchas cosas. A mí, yo soy clienta de su mañanera, del que me pongan una lista, así lo hacían los nazis. O sea, no manches, yo tengo derecho a pensar distinto, tengo derecho a defender otras visiones, no estoy de acuerdo con la militarización, perdón, pero eso no quiere decir que yo tenga que aparecer en una lista en Palacio Nacional. Claro. Pues por eso creo que eso es... Eso popular no nos gusta. Eso no, a mí no. Ok. El pulque sí me gusta, por ejemplo. Y ese ya no es tan popular, ¿no? O sea, está volviendo así Sí, popular. todavía. ¿Sí? Sí, y aquí unas pulquerías buenas. Ah, sí. Un día vamos. Órale. ¿Va? Órale. Ok. ¿Qué costumbres conservas de tu ascendencia Tommy? Uy, muchas. La gastronomía. ¿Ah, sí? Sí. Hacer los escamoles de Chimbó. Ok. Eso, la fiesta de Día de Muertos, yo creo que es la que más me gusta. Ya estamos preparando, ya amenacé en la casa que vamos a hacer los tamales el 28, ya amenacé que tenemos que ir por las calabazas a la central de abastos, hacer lo que le llamamos cides, que son unas gotas de maíz quebrado, que también son muy populares allá. Ujú. Y a la fiesta de Día de Muertos quizás es la que más me gusta. Ay, qué padre. Siento que esa tradición mexicana es como bonita, pero si la vives dentro de una comunidad debe ser mucho más linda. Sí, ¿no? sí. Esa y el servir al prójimo. Entre nosotros sí existe esa cultura de servicio, de apoyarnos unos a otros. Okay. Yo no veo la política de otra manera que no sea hacer algo por las demás personas. O sea, venir aquí a farolear o a robar, creo que eso no se me varía nunca. Pero este cargo tiene que ver con mejorarle la vida a otra persona. Si logro que mi punto de acuerdo lo apoyen y se logren comprar la vacuna símica, pues ya hice algo positivo como senadora. No, claro que sí. Que se haya aprobado la ley para reconocer la seguridad social de los trabajadores del hogar, que son 2 millones de mujeres que Exacto. no la tenían, pues eso fue un trabajo que hice. Entonces sí, esa parte de la solidaridad, del amor al prójimo es una buena costumbre. Me gusta. Te ríes antes. Perdón, es que esta pregunta está muy divertida. ¿Cuál es el emoji que más utilizas en tus chats por WhatsApp? Mearme de la risa. Es que ese sí es cuando te meas de la risa. Porque, o sea, me estoy meando de la risa. O sea, sí. Yo me
divierto mucho. ¿Sí? Sí, yo creo que ese es el que más uso. A ver, la última de estas. Ok, dice, ¿qué sigue para Xóchitl Gálvez? Ser jefa de gobierno. ¡Ole! ¡Ole! Aquí nos andamos descubriendo, ¿sí? Sí, me gusta la idea. Me gusta la idea de tener una ciudad más inclusiva. Me gusta la idea de tener una ciudad que resuelva el tema del agua, que la movilidad no tenga que ser el dolor de cabeza de la gente, que podamos tener un empleo. O sea, creo que sí me gusta el apoyo económico a las personas, pero me gusta más que la gente pueda salir adelante producto de su trabajo. Tiene que ver con la dignidad de las personas. Sí. Creo que cuando no tienes empleo, te están pues un poco arrebatando tu dignidad. Porque hay adultos mayores que ya trabajaron, que hicieron lo que tenían que hacer, está bien. Uh-huh. Pero un joven, yo creo que hay que ir a la universidad, que hay que estudiar, que hay que hacer un trabajo que te apasione. Y para mí, como empresaria, tecnóloga, creo que la ciudad está perdiendo una gran oportunidad con el mundo tecnológico. La Ciudad de México tendría que ser un centro de innovación, de la robótica, de la inteligencia artificial, de las fábricas digitales, de todo este mundo que creo que nos estamos perdiendo. Entonces, por eso sí se me antoja. Sí. Aquí hay una combinación entre la ingeniera y entre la indígena que la educaron en la cultura del trabajo. Wow. O sea, sí me gusta lo que estamos proponiendo, la verdad. Me gusta escuchar esto porque te escucho cercana. No es algo lejano, no estás, ¿cómo decirlo?, desconectada de las problemáticas que se están viviendo día a día, ¿no? Tanto porque las has vivido como porque las puedes reconocer. Pues yo sé lo que es no tener agua en el Valle del Mezquital y me pongo en los zapatos de las personas de Iztapalapa, de la GAM, de Iztacalco, que si no hacemos algo, al caso ni la Miguel Hidalgo, ni la Benito Juárez, ni Tlalpan van a tener agua. Sí, mucho privilegio, pero a ver hasta cuándo nos llega. Exacto, sí. Entonces, como, es que a lo mejor esta parte no la conoces de mí, pero yo me he especializado en sustentabilidad. No, sí la conozco. Digo, cuando a mí me tocó la Miguel Hidalgo, yo escuché muchas de las propuestas y dije, wow, es la primera vez que escucho a alguien que trae una agenda a la que le interesa estar empezando a hacer este tipo de cosas. Ahí hay un jardín infiltrante en la calle de Bulgaria, por ejemplo, donde está el hospital infantil, que era un mugrero, y hoy es un jardín infiltrante donde se captura agua de lluvia, donde es un espacio público que te puedes ir a sentar, o sea, está iluminado, tiene un cruce seguro, en fin, creo que por ahí tiene que caminar la ciudad. Una ciudad para las personas. O sea, que las calles no estén solo para los coches. Que sean calles bien iluminadas, que tengan áreas verdes, espacios para bicicletas, de agua de lluvia, que puedas estacionar tu bici. Sí. Y donde la gente poco a poco deja el coche porque hay mejor transporte público. Claro. O sea, si hay transporte público, pues de güey pagas tenencia, de güey estás pagando claro, gasolinas, de güey servicios. Una pensión de coche, que yo claro. conozco uno que la paga. Sí. ¿No? Oye, señora, y ya para cerrar un poco esta conversación, hay algo que le llamamos los 5 algo de los Pride Talks. Y entonces es como, nos puedes dar 5 conclusiones, 5 consejos, 5 pensamientos, 5 reflexiones. ¿Cómo te gustaría cerrar esta plática? Pues sí, pues yo, no, más bien yo estoy para aprender, no tanto para dar consejos. No soy una experta en el tema, pero primero yo diría que tenemos que hacer un trabajo para que todo mundo entienda la diversidad, no solo la sexual, sino también la cultural. Totalmente. O sea, que podamos vivir en una ciudad donde quepamos todos. Las personas indígenas, las personas con discapacidad, las extranjeras, las que tienen una preferencia sexual distinta, y eso se construye muchísimo con el respeto a la diferencia, claro. Porque todos somos diferentes, entonces partir de ahí, eso a mí me gusta esto. 2, que la tecnología va a ser como el portal Pride MX, va a ser un lugar de acercamiento de una comunidad de quienes quieren emplear a personas que tienen una preferencia sexual distinta
y que están dispuestos a realmente implementarlo dentro de sus empresas. Y eso requiere pues una capacitación previa, yo creo que a todos, un trabajo interno muy importante, donde ni siquiera te preguntes si tiene una... orientación distinta, claro, sí. Si es gorda, si es flaca, si es güera, si es morena, si... O sea, ¿por qué tendríamos que... Si es chica trans, o sea, ¿por qué tendríamos que hacernos esas preguntas? Lo que tenemos que preguntarnos es si es capaz, si es inteligente, si sabe trabajar, si es disciplinada, sí, ¿no? Si aporta a la empresa temas de valor. O sea, creo que el día que lleguemos a ese punto sería como muy importante, porque no tendríamos que estar trabajando tantos temas para evitar las violencias, claro, ¿no? Y sobre todo la violencia. 3, que de una vez por todas nos atrevamos a abordar el tema de trabajo sexual, con apertura, sin tapujos, como gente adulta, y tengamos espacios para las trabajadoras sexuales libres de violencia. Y ahí yo diría no solo de las chicas trans, de todas las trabajadoras y trabajadores sexuales. Sí, también hay trabajadores. ¿No? Eso creo que es muy importante para mí. Que no solo hagamos leyes, porque yo creo que pues, ya hemos avanzado bastante en leyes, sino que realmente los municipios, los gobiernos, las familias, todos nos comprometamos a trabajar y en ejecutar lo que dice la ley. Si está prohibido discriminar, pues ya. Está prohibido, está punto. Prohibido. Entonces, como llevar de las leyes a la práctica, yo diría como estos puntos. Ay, senadora, pues de verdad estoy muy agradecida. Creo que, lo repito, la apertura de poder platicar de esto, de bajarse y de tener conversaciones así, son lo que en realidad estamos ocupando, ¿no? Que se necesita gente que esté escuchando, que esté identificando y sobre todo que tener la apertura de platicarlo, ¿no? Y si usted está en un espacio de poder y aspira a tener más espacios, ¿no? Poder hacer diferencias, ¿no? Escuchar a los demás y echar una mano entre todos, ¿no? De repente también el sentarnos aquí, platicar y decirte esto es lo que nos cuesta trabajo, ha sido estas historias de vida. Creo que eso, de esa manera ayudas a sensibilizar, ¿no? Entonces, pero cuando uno escucha a las personas, corre el riesgo de aprender de ellas. Entonces hay que correr ese riesgo más seguido. Me encanta. Creo que tenemos que escucharnos más unos a los otros. Definitivo. Por eso esta visión del presidente de tanta violencia, o sea, esto que le pasó a Denise en el Zócalo, no está bien. Sí. A ver, no está bien, porque ahora pareciera que alguien es el dueño de la marcha del 2 de octubre y nadie tiene derecho. A mí me pasó una cosa en la sala de conciertos de Nezahualcóyotl, donde un hombre me gritó, me violentó. O sea, estamos en una sala de conciertos, ahí vamos a escuchar música, vamos a alimentar el alma. O sea, sí siento que la gente se está desubicando por un tema de pasiones desmedidas. Entonces creo que tenemos que aprender a decirte, oiga, yo no coincido con usted en esto, claro, y esto, me gustaría que me escuchara y con gusto le doy una cita aquí en el Senado a quien no piensa como yo, si es en un ámbito de respeto. Exacto. Ay, pues muchísimas gracias por haberse prestado a hacer esta charla. En Pride Talk estamos, en Pride MX estamos intentando como justamente bajar este tipo de conversaciones, apoyar a la comunidad y de verdad empezar a hacer comunidad, porque somos poblaciones que de repente parecemos que estamos unidas, pero cada quien tiene diferentes cosas que los atraviesan y ese es uno de los esfuerzos que estamos buscando. Entonces, muchas gracias. Si alguien de Pride MX tiene interés en hacer una iniciativa de ley de algo que crean que es importante, mi correo como senador es xochitl.galvez@senado.gov.mx. Háganme llegar sus ideas, así fue como hice lo de la vacuna. Okay. Punto de acuerdo, ¿sí?, con una gente experta en el tema que me llamó mi atención y me dijo, creo que hay que hacer esto, y entonces lo hicimos de manera conjunta, me dio sus opiniones, información, y a veces hay temas en los que uno no tiene toda la información, y yo de verdad estoy abierta a recibirla y a presentar algo que pueda ser interesante para la comunidad. Perfecto, la pueden seguir en sus redes sociales también. ¿Tiene redes sociales? Ya vi que también tiene TikTok. Sí. Estaban muy presentes. Miren, le voy al Cruz Azul, acéptenlo, o sea, no me ofendan por ir al Cruz Azul.
entonces de entrada, ese es uno de mis defectos que tengo, pero yo he dicho que es más fácil cambiar de marido que de equipo de fútbol. Es cierto. Pues muchas gracias, senadora, de verdad. Ya lo saben, a los que están aquí, si no están registrados en la página, les invitamos a que se registren. Y pues nada, nos vemos en el siguiente Pride Talk.